programa de hoy de Érase una vez la anatomía vamos a hablar de los tejidos. Hola, yo soy Raquel y voy a hablar del tejido epitelial. El tejido epitelial está formado por células fuertemente unidas con escasa matriz mitocondrial. Tiene la capacidad de renovarse y regenerarse, descansa sobre una membrana basal y tiene función de lubricación, transporte, excreción y mucho más. Podemos diferenciar entre el epitelio glandular, que segrega sustancias, ¿vale? Depende de dónde se segrega sustancias, se puede clasificar en la glándula exocrinasa, que segrega las sustancias a unos conductos, ¿vale? Y según la sustancia que segregue, puede ser mucosas, serosas o semimucosas. Y las glándulas endotelio, que segrega sustancias no tiene conducto, pero que segrega sustancias a la sangre, que suelen ser hormonas. Después encontramos el epitelio de revestimiento, que está formado por células muy resistentes y elásticas, que recubre la superficie interna, se llama endotelio. El epitelio de revestimiento se puede clasificar según la forma de sus células o el número de capas. Según la forma de sus células pueden ser planas, cúbicas o cilíndricas, y según el número de capas puede ser monoestratificado, como estratificado, que son varias capas, y pseudoestratificado, que es solamente una capa, pero parecen varias. Y hasta aquí el tejido epitelial. Voy a hablar del tejido conjuntivo, también llamado tejido conectivo, que es un conjunto de heterogéneos de tejidos orgánicos que comparten un mismo origen, el mesénquima embrionario, que es originado a partir del mesodermo. Se caracteriza porque sus células están inmersas en un abundante material intercelular llamado matriz extracelular. Los tejidos conjuntivos concurren en la función primordial de sostén e integración sistemática del organismo. También participa en la cohesión o separación de los diferentes elementos tisulares que componen los órganos y sistemas. Los tejidos conjuntivos se dividen en los especializados y los no especializados. Las características generales son que este tejido es muy abundante en el organismo, ya que procede del mesodermo, que, como he dicho antes, es la matriz extracelular. Las funciones de este tejido son sobre todo de protección. Y ahora voy a hablar del tejido cartilaginoso, que es un tipo de tejido conjuntivo especializado, elástico, carente de vasos sanguíneos y formado por una matriz extracelular. Esta matriz extracelular es la encargada de brindar el soporte vital a los condrocitos. Existen tres tipos de cartílago: el cartílago hialino, el cartílago fibroso y el cartílago elástico. El cartílago hialino es el más abundante en todo el cuerpo. Tiene un color blanquecino azulado y posee condrocitos dispuestos en grupos. Después está el cartílago fibroso, que es una forma de transición entre el tejido conectivo denso regular y el tejido hialino, y el cartílago hialino. Y por último tenemos el cartílago elástico, que tiene fibras elásticas y tiene un aspecto amarillento, presenta mayor densidad y flexibilidad que el cartílago hialino. Vamos a hablar del tejido adiposo. El tejido adiposo tiene la función de almacenar energía, de aislante térmico y de proteger a los órganos. El tejido adiposo, las células adiposas, almacenan grasas. Es uno de los tejidos más abundantes en el cuerpo y los adipocitos almacenan la grasa en forma de triglicéridos. Se puede distinguir entre el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo. El tejido adiposo blanco es más común en los adultos. Como veis, las células son más grandes y solamente pueden almacenar una gota de líquido. En cambio, el tejido adiposo pardo es menos abundante en los adultos y suele encontrarse en los embriones y los recién nacidos, que almacenan varias conchitas de líquido y tiene muchas mitocondrias. Y son células más pequeñas. El tejido adiposo blanco es el principal responsable en almacenar la energía en el organismo, y el pardo tiene gran importancia, puesto que cuando un recién nacido nace, tiene que tener la misma temperatura que en el útero materno. Por lo tanto, el tejido adiposo pardo se encarga de mantener la temperatura del útero. Hola, soy Marta y voy a hablar del tejido óseo. El tejido óseo es una variedad de tejido conjuntivo que se caracteriza por su rigidez y su gran resistencia, tanto a la tracción como a la comprensión.
Está formada por la matriz ósea, que es un material intercelular clasificado, y por células que pueden corresponder a osteoblastos, son los encargados de sintetizar y secretar la parte orgánica. Los osteocitos son los responsables del mantenimiento de la matriz ósea y los osteoclastos son las células responsables de la reabsorción del tejido óseo. Hay dos tipos de tejido, el esponjoso y el compacto. El esponjoso constituye la mayor parte del tejido óseo, de los huesos cortos, planos y de forma irregular, y de la epífisis de los huesos largos. No contiene verdaderas osteonas y está formada por laminillas dispuestas en un encaje irregular de finas placas de hueso llamadas trabéculas. Sin embargo, el tejido compacto se encuentra en la capa externa de los huesos largos, formando la diáfisis en el exterior y en el interior de los huesos planos y en distintas zonas de huesos cortos, y contienen verdaderas osteonas. A continuación voy a hablar del tejido hematopoyético. El tejido hematopoyético es el responsable de la producción de células sanguíneas. Existe tejido hematopoyético en el bazo, en los ganglios linfáticos, en el timo y fundamentalmente la médula ósea roja. El centro hematopoyético más importante del organismo. Se trata de un tejido blando formado por fibras reticulares y una gran cantidad de células adiposas, macrófagos, reticulares y precursores de las células sanguíneas. Hay dos tipos de tejidos hematopoyéticos, el mieloide, que es este, y el linfoide, que es este. El mieloide es el que forma la médula ósea roja, que se encuentra entre las trabéculas de tejido óseo esponjoso y está formado por fibras reticulares y una gran cantidad de células madres precursoras de glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. Mientras que el tejido óseo linfoide es en el que se hace la diferenciación de los linfocitos. Lo encontramos en los ganglios, el timo, el bazo y las amígdalas. Hola, muy buenas, mi nombre es Alfonso y voy a detallaros el tejido muscular en base a los conceptos que hemos aprendido y ampliando un poco esos conceptos, ayudándome de una serie de ilustraciones. El tejido muscular es un tejido formado por células contráctiles llamadas miocitos, que se han especializado en conseguir trabajo mecánico a partir de la energía química, gracias a la interacción de las proteínas de actina y miosina. Este tejido compone aproximadamente entre el 40 y el 45% de la masa de los seres humanos, y sus células están especializadas en la contracción, de tal forma que esto va a permitir que se puedan mover los seres vivos pertenecientes al reino animal. Como las células musculares están altamente especializadas, sus orgánulos reciben nombres diferentes. Por ejemplo, la célula muscular en sí se denomina fibra muscular, el citoplasma se denomina sarcoplasma, el retículo endoplasmático liso lo llamamos retículo sarcoplasmático liso y las mitocondrias son llamadas sarcosomas. Estas fibras musculares son mucho más largas que anchas y a menudo suelen ser confundidas con las fibras colágenas. Las fibras colágenas son elásticas, son muy elásticas y reticulares. La diferencia entre estas últimas y las fibras musculares es que las fibras colágenas están muertas, no están vivas como la célula. Dicho lo cual, el tejido muscular está compuesto por tres elementos básicos. Las fibras musculares, que se agrupan formando fascículos, una abundante red capilar y un tejido conectivo fibroso de sostén que va a servir como un sistema de amarre, ya que recubre, todas las células musculares están recubiertas por un tejido conectivo. Los tipos de tejidos musculares se clasifican en base a unos factores estructurales y funcionales. Los factores funcionales pues dependen de si el músculo está bajo control de la mente o no. Se llamaría entonces voluntario o involuntario respectivamente. El factor estructural
Si el músculo presenta estrías, se denomina músculo estriado. Si no presenta estrías, se denominaría músculo liso. En base a esto, existen 3 tipos de tejidos musculares: tejido muscular liso, tejido muscular estriado y tejido muscular cardíaco. Vamos a introducir cada uno de los tejidos vistos anteriormente. Comenzamos por el tejido liso. El tejido liso es el tejido que recubre los vasos sanguíneos y el tubo digestivo. Sus células son mononucleadas, fusiformes y no presentan ninguna estría. Su contracción es lenta y voluntaria. En la ilustración apreciáis que no hay ninguna estría, es un tejido simple. El tejido estriado, el músculo estriado, es el de los huesos, músculo de los huesos. Es un tejido que presenta células multinucleadas, cilíndricas, alargadas y presenta por su parte estrías. Su contracción es rápida y voluntaria. En la ilustración se aprecia a simple vista, analizado al microscopio, que sí presenta estrías diferenciadas. Aquí las tenéis, todas las partes blancas son las estrías del tejido. Para finalizar, el músculo cardíaco es el músculo del corazón y está formado por células musculares cardíacas llamadas también cardiomiocitos. Este tejido presenta también células multinucleadas, presenta una gran cantidad de mitocondrias y presenta también unas regiones terminales llamadas discos intercalares. Son unas regiones que se forman en este tejido que están altamente especializadas y van a conseguir que el impulso nervioso sea mejor conducido, conducen mejor el impulso nervioso. Este tejido también presenta estrías, al igual que el músculo estriado, y se analiza al microscopio y queda así. Las células musculares son las partes más moraditas, se aprecian a simple vista y veis que se aprecian mejor las estrías, son estrías más alargadas que las del músculo estriado, que son más imperfectas, van cada una son más ramificadas. Hablar del tejido nervioso. El tejido nervioso es el encargado de captar los estímulos del medio, procesar una respuesta a ellos y enviarse a los órganos que la mandan a efectuar. Está formado por neuronas y por células gliales. Las neuronas son las encargadas de captar los estímulos y procesar la respuesta a ellos. Están formados por un cuerpo celular que tiene todas las células y prolongaciones, que son las dendritas, que son prolongaciones con muchas ramificaciones, y el axón, que es una sola ramificación que se encarga de transmitir los impulsos nerviosos para transmitir los estímulos. Depende de las distintas ramificaciones que tenga, puede ser unipolar, que es cuando solo tiene una ramificación, bipolar cuando tiene 2 y multipolar cuando tiene varias. Y después tenemos las células gliales, que son un aporte para las neuronas y que las sustentan y les dan nutrientes. Tenemos distintos tipos de células gliales. Están las astrocitas, que tienen una conexión con la sangre y que se encargan de transportar nutrientes entre ellas y las neuronas. Los oligodendrocitos y las células de Schwann, que están aquí, recubren el axón con mielina para hacer que los impulsos nerviosos se transmitan con más facilidad. Los oligodendrocitos están en las células en las neuronas del sistema nervioso central y las células de Schwann están en el sistema nervioso periférico. Después tenemos las células microgliales, que se encargan de destruir los desechos, y las células ependimarias, que se encargan de producir el líquido encefalorraquídeo. Bueno, y eso es todo por hoy en Eras una vez la anatomía. Nos vemos en el próximo programa con el sistema digestivo.